Okay. Recording in progress. Top. Shalom, shalom. Vamos a comenzar con nuestra clase semanal sobre la textura de la Geulah. Estamos en pocos días de comenzar Rosh Chodesh Nisan, el mes de los milagros, y de comenzar, por supuesto, los preparativos para Pesach. Entonces, nuestra clase de hoy vamos a centrarla en la distribución y lo que guarda, lo que conlleva la lectura de la Haggadah de Pesach. Como ustedes ya saben, en la noche del el Seder de Pesach, el día 14 de Nisan, actualmente leemos un libro que es el libro de la Haggadah de Pesach. Este libro es un texto antiguo que está contenido en la Mishnah, el Masejet Pesachim, en el capítulo número 10. La Mishnah ahí trae los puntos centrales que después van a constituir este libro aparte que se llama la Haggadah de Pesach. Ahora, la Haggadah en sí tiene partes, o sea, es un texto que lo podemos dividir en secciones. Las más populares, o sea, la forma más común en la división de la Haggadah de Pesach es en 4 partes que corresponden a las 4 copas de vino que se toman en la noche del Seder, que es más o menos la división que trae la propia Mishnah. Cuando comienza y empieza a decir Masgulo Kos Rishon, le han servido el primer vaso, Masgulo Kos Sheni, le han servido el segundo vaso, y explica unas cosas que se hacen dentro de ese hemisferio, que es el primer vaso, el otro hemisferio, que es el segundo, etc. Que es una forma de poder dividir el orden de la Haggadah de Pesach. Esta es una forma. La otra forma es centrarnos en los pasos. La Haggadah en total tiene 15 pasos que van desde el Kadesh al Nirtzah. O sea que hay 15 palabras que son claves. O sea, palabras claves quiero decir que son palabras que guardan un código, que ese código debe ser abierto. Ahora, estos códigos que están contenidos en las palabras que van abriendo cada una de las secciones del Seder son 15, como dije, porque el número 15 es un número muy relevante, es un número muy central dentro de la Cábala, central dentro del judaísmo y obviamente central en muchos conceptos que están relacionados precisamente con el Pesaj, ¿no? Como son los 15 Shira Ma'alot, que se leen en el libro de Teilim, que escribió David Amelech, 15 escalones que hay desde el Esrat Nashim al Esrat Israel, en el que había en el templo, y que en el Esrat Israel se encontraba el Mizbeach, el altar, y por lo tanto estos 15 escalones representan 15 formas en que nos vamos acercando a Hashem, que en el Mizbeach, el altar, simboliza la kirvá, la unión, la cercanía, etcétera. Hay muchos contenidos que están relacionados con el número 15, que además es Yud-Kei, son las 2 primeras letras del nombre de Dios. Por lo tanto, esto también es muy importante e interesante de ir abriendo los códigos, los 15 códigos, irlos abriendo e irlos estudiando. Ahora, en esta clase en particular nos vamos a centrar en uno de los 15, de los 15 códigos, que es el que se llama Magid. Magid en hebreo quiere decir el que habla, el que dice. La palabra Magid, que es uno de los códigos, como dije, de la noche, de los simanim, de las señales de la noche, de Pesach, proviene de la misma raíz de la cual surge la palabra hebrea Haggadah. O sea, la Haggadah de Pesach es un Magid, es algo que dice, que habla, que en la Haggadah es un relato, y dentro de ese relato se realizan varias actividades que son los simanim, que se llaman las señales, que son estos códigos, y uno de ellos es el relato. O sea, uno de ellos se centra precisamente en la esencia misma del libro, que es relatar algo,
contar algo, el libro cuenta algo, el libro relata algo. El Magid es el número 1, 2, 3, 4, 5, es el quinto de los Simanim, o sea, es el código número 5, que es el que vamos a tratar, por lo menos en términos simples, de comenzar a abrir. El Magid comienza con con un queta, con un trozo que se dice en arameo, que habla sobre el pan del pobre. A lahma anía. Di ajalú abahatana beará de Mitzrayim, que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Ok. Vamos a centrarnos en este estudio precisamente en el comienzo del Magid y en este trozo que es el Alahma Aniá, el pan pobre. Y el texto mismo del pan pobre contiene en sí 4 mensajes. Hay 4 mensajes dentro de este primer trozo. Después, en las siguientes secciones, el Magid también tiene secciones, que son como 7 secciones que el Magid tiene, se van a presentar otros relatos de otras cosas que es necesario conocer, que forman parte obviamente de la salida de Egipto. Y uno de ellos es el primero. Los conceptos que están dentro, los contenidos que están dentro de este primer trozo son los siguientes. El primer mensaje que trae es Ha Lahma Anía. Este es el pan pobre que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Aquí el trozo llama a la matzá, estamos hablando obviamente de la matzá, lo llama pan pobre, el pan del pobre o pan pobre. Entonces hay un mensaje que nos enseña que este pan o esta forma de hornear el pan, que es la matzá, ya era alimento de nuestros padres en tierra de Egipto. O sea que ellos comían esto. Segundo mensaje. Kol dechfin yete veihul, kol de tzarich yete veifsach. Todo el que tenga hambre, la persona que esté hambrienta, que venga y coma. Todo el que necesite pasar el Pesaj y no tiene, que venga y haga el Pesaj con nosotros, o sea que pase la noche del Seder con nosotros. Este es el segundo mensaje, que es una invitación para que la persona que tenga hambre, de alguna manera la persona que necesite y no pueda él mismo poder financiarse la noche del Seder, que venga y lo haga con nosotros, una invitación. Después, estos son los 2 primeros mensajes. Después el tercer mensaje es Ashata Aja. Este año estamos acá. O sea, en el Galut. Este año es un año de Galut. Estamos en el Galut. Leshana Habba'a Be'ar'a de Israel. El próximo año vamos a estar en la tierra de Israel. O sea, vamos a poder salir de esta situación en la que estamos y vamos a poder llegar a la tierra de Israel y quedarnos allí. Ashata Aja Abde. Este año, dice el cuarto mensaje, aquí donde estamos, cada uno en el galut en el que esté, Abde, somos esclavos. Leshana Abba, para el próximo año, Benei Jorim. Vamos a ser personas libres. ¿Okay? Estos son entonces los 4 mensajes que contiene este primer trozo. Primero se habla de la matzá que comían nuestros padres en Egipto. Segundo, hay una invitación para que las personas que lo necesiten vengan y coman con nosotros. Tercero punto es el hecho de que estamos en el Galut y queremos prontamente poder subir a Israel. Y el cuarto punto es que este año somos esclavos, siervos, mientras que el próximo año vamos a ser personas libres. Ok, estos son los 4 mensajes que contiene este trozo. Ahora bien,
El, el trozo que acabamos de leer, lo que yo les acabo de leer y traducir, no está escrito en hebreo, sino que está escrito en arameo. Y esto es una pregunta, hay una sheilá, de por qué este trozo del Magid, el comienzo del Magid, se dice en arameo y no en hebreo como el resto de la Agadá. Probablemente muchas personas que no conocen hebreo y probablemente entonces tampoco arameo, suelen decir la Agadá en otro idioma, o en español, o en inglés, o en francés, cosa que está obviamente permitida. Sin embargo, tienen que saber que a nivel básico la Agadá está escrita en hebreo. Sin embargo, hay un trozo que está escrito en arameo. Y sobre ese trozo y el idioma arameo es de lo que tenemos nosotros que preguntar por qué. ¿Por qué precisamente aquí se ha construido un relato que no es el relato hebreo que tenemos en el resto del libro? Para eso necesitamos explicar algo en forma previa, algo como una especie de akdama. ¿Bien? Y es lo siguiente, la, la Torá nos enseña en muchos libros que el problema, o digamos lo que comenzó a construirse como una especie de situación no óptima, no buena para Am Israel y para el mundo entero, comenzó con el Het de Adán y Jabá, o lo que se conoce como el Het del Etz Hadat, o sea, el pecado del árbol del conocimiento. Desde allí en adelante el mundo sufre unas carencias que lo llevan a conflictos, ya sea conflictos fáciles como conflictos bastante más peligrosos. Esto es consecuencia todo del Het de Adán y Jabá, ¿okay? O sea, del pecado que realizaron de comer del Etz Hadat, del árbol del conocimiento. Ahora bien, en el momento que ellos comen del árbol del conocimiento, se produce una situación en que lo que ocurre con ellos los lleva a que Hashem los expulse del Gan Eden, y el hombre pierde el Gan Eden, pierde el paraíso. Quedó este paraíso perdido. Y tienen que vivir fuera de él, ¿okay? Como conocemos del relato bíblico. Ahora bien, cuando Adán Arishon observa lo que ocurrió, y además, como consecuencia de esa salida del Gan Eden, se produce también el asesinato de su hijo Hebel y la peregrinación sin fin de su hijo Caín. Esto lleva, todas estas cosas tan fuertes, llevan a Adam Arishon a separarse de Javá, o sea, separarse de Javá, su mujer, y vivir separado de ella por muchísimos años. Y mientras que el mundo a partir de Caín comienza de alguna manera a reproducirse, a avanzar en la línea, digamos, humana, comienza a avanzar. ¿Qué ocurrió? En cierto momento aparece un personaje que se llama Lemech, descendiente de Caín, que este personaje tenía dos esposas. Y por algo que él hizo, un problema que él hizo, las esposas deciden separarse de él y no continuar teniendo una vida conyugal con él. O sea, sus esposas lo abandonan. Lemech, que sabía que la persona más influyente del momento era Adam Arishon, el hombre creado por Dios, o sea, si había que preguntarle algo a alguien, le preguntamos a él. Entonces fueron y le consultó, le preguntó a Adam Arishon le dijo lo que había pasado y que hablara con sus mujeres para que volvieran con él. Y Adam Arishon habló con ellas y les dijo que tenían que volver a estar con su marido, con Lemech.
Entonces ellas le respondieron con una frase conocida también por nosotros hoy día, más o menos la traducción no es exacta, pero es la idea. Le dijeron que hay personas que se fijan en la paja del ojo ajeno y no en la viga en el propio. O sea, le dijeron si él quiere de alguna manera comportarse o tratar de reprocharnos por una conducta no ética, el primero que tiene que corregir esa misma conducta es él, debido a que él está separado de Javá, su mujer. Entonces, si él quiere que ellas vuelvan, pues obviamente él tiene que corregir eso. Y Adama Rishon, consciente, se da cuenta de lo que ocurrió y decide nuevamente volver con Javá, su mujer, después de haber estado separado de ella durante 130 años. Y volvió con Javá, su mujer, y tuvieron un hijo. Este hijo se llamó Shet. Shet en hebreo significa base, algo, un tashtit, una base, que de esa base se va a surgir todo el género humano posteriormente. Y ahí la vida continúa. Shet construye una humanidad nueva, mientras que las personas de Caín, los hijos de Caín, comienzan a desaparecer o a transformarse en seres em, con facciones humanas, pero que realmente no lo son. ¿Bien? Esto es otro tema. Entonces, ¿qué ocurrió? Durante esos 130 años que Adama Rishon estuvo separado de su esposa, de Javá, fue presa de la corrupción de las cualidades. O sea, sus cualidades morales se corrompieron. Y como consecuencia de esta corrupción de cualidades morales, llevó a que se produjeron durante esos 130 años todos tipos de espíritus malignos que surgieron justamente de la separación del esposo y la esposa. Y surgen en el mundo los famosos conocidos como demonios, los Shindalet, espíritus Vishin, o sea, espíritus malignos, y todo tipo de seres que están o que existen con la única intención de poder dañar. Estos seres que fueron creados, se crearon a partir de la separación de Adán y Javá, afectaron mucho a la humanidad y llevaron a que si la humanidad ya estaba en una situación bastante compleja debido al Het, del Etz Adat, el pecado del árbol del conocimiento, con la aparición de los Shindalet, de los demonios y los espíritus, se enraizó más aún la separación del mundo de Dios. Se enraizó más, fue más fuerte. Y esto llevó también a que la influencia que ellos tenían, o sea, la influencia que los seres oscuros tenían sobre los seres humanos que comenzaron a poblar la tierra a partir de Shet, se intensificara y los comenzaran como a manipular, que comenzara a caer una cierta manipulación sobre los seres humanos a partir de estas fuerzas oscuras que se crearon en esos 130 años. Para hacer un tikkun, o sea, para poder corregir las almas que han caído o que cayeron en la Sitra Ájara, así se denomina esto, el otro lado, el lado oscuro, para poder corregir estas almas, fueron necesarios varios procesos, varios de los cuales no tuvieron éxito porque las personas que estaban haciendo las correcciones o que debían haber hecho las correcciones no las hicieron en forma óptima. Así tenemos que el primer fracaso en la corrección de las midot, de las cualidades, o sea, tratar de ser humano y no tratar de ser un demonio, se dio durante la época del diluvio universal. Como bien sabemos, Dora, Hamabul, la generación del diluvio, fue destruida porque no llegaron a poder completar el tikkun requerido, o sea, no pudieron completar lo que debían hacer y por lo tanto desaparecen a través de un diluvio. Después ellos mismos vuelven, o sea, porque la idea es la misma, ¿no? De la corrección original, de la corrección fundamental, vuelven otra vez en la generación que se llama de la Pelagá,
o sea, en la generación de la Torre de Babel. Y allí nuevamente la humanidad no es capaz de poder sobreponerse, de poder fortalecerse y corregir aquello que tienen que corregir, y es por eso que son dispersados, como ustedes conocen toda la historia de la Torre de Babel. Después nuevamente vuelven a presentarse ellos mismos para llegar a correcciones profundas durante la época de Sodoma y Gomorra. Durante esa época aparecen precisamente también la posibilidad de una corrección en las personas de la época y no logran hacerlo, o sea, fracasan también. Entonces hay un fracaso también en la generación de Sodoma y Gomorra que llevó finalmente a la destrucción de las ciudades, como también ustedes saben. Después de esto, que 3 veces la humanidad cayó sin poder corregir algo fundamental, se produce un cambio, se produce una reestructuración de las fuerzas. Y Akadosh Baruj Hu va a encargarle a un grupo de personas que son los hijos de Jacob, que era hijo de Isaac, que era hijo de Abraham, le va a, le va a encargar a ellos, a los hijos de Jacob, o sea, a las tribus, a los hijos que Jacob tenía como tribus, que ellos se encarguen de las correcciones necesarias para alcanzar un tashtit, una base que permita la venida del Mashiach. Y es así como Am Israel, o sea, los hijos de Jacob tienen que descender a Egipto, porque Egipto va a ser un Kur Barcel, va a ser una fragua de hierro. O sea, ahí es donde se va a templar la profundidad y en profundidad todas las cualidades del pueblo que va a corregir los grandes defectos de la humanidad. Entonces bajan a Egipto precisamente con ese fin, de corregir los efectos negativos que tuvieron la presencia de los espíritus y de los Shindales, demonios de los 130 años. Entonces, al bajar a Egipto, van a ser esclavizados, como ustedes saben, y varias cosas que ocurren muestran precisamente la conexión profunda que hay entre la generación que está en Egipto de esclava con las generaciones que trataron de hacer las correcciones requeridas para alcanzar precisamente un estado final de plenitud. Una de las cosas en las que vemos esto es, por ejemplo, el hecho de que los Mitzrim, los egipcios, arrojaran a los bebés al agua para que se ahoguen, o sea, lo hacían como una forma de mortificar a Israel, y esto lo vemos presente precisamente en ese momento, que en el momento en que hay una fragua y hay un lugar donde se está construyendo algo a nivel espiritual, y Egipto muestra eso, que lo demuestra, y Israel se va fortaleciendo precisamente con esa fragua. Segundo, también en Egipto encontramos que los egipcios obligaron a Israel a construir ladrillos. Si bien en un principio cada persona quería mostrar que sí sabía hacer ladrillos y si podía hacerlos, de todas formas, esta actividad es simbólica con respecto a la construcción de la Torre de Babel. La Torre de Babel se construyó en contra de Hashem. Ellos ahora están obligados a construir edificios y en eso se produce un cierto tikkun. De la misma manera que el hecho de que arrojaran a los bebés al agua con el primer término, ¿no?, que ustedes ya conocen de la Torah Selé, también de alguna manera implica un avance en el tikkun. Y finalmente está escrito que Am Israel en Egipto se mantuvo muy tzanúa, muy recatado. Guardó varias cosas, pero una de las cosas que guardó fue precisamente el recato, o sea, el hecho de no caer en actividades o conductas que sean moralmente bajas. Y este punto se logró fortalecer bastante, y es por eso que los hebreos que están en Egipto no sufrieron, los que salieron, que son los que entendieron estos conceptos, no sufrieron grandes medidas de asimilación. Conocemos un solo caso
en que una mujer, y además fue violada, tuvo un hijo con un egipcio. Esto es entonces las formas en que en Egipto se va templando algo para la construcción de una personalidad mucho más elevada. Entonces tenemos tikkun de la generación del diluvio, tenemos tikkun de la generación de la dispersión, tenemos tikkun de la generación de Sdom de Amorá, ¿ok? Y además tenemos tikkun con el pudor que Am Israel tuvo de este último punto, que es el tema precisamente de la tzniut, ¿no? O Gilui Arayot, como se conoce en los textos de la Torá. Ok, entonces aquí tenemos una forma de tikkun, o sea, el tikkun ya comenzó. Y es por eso que al salir de Egipto, ese tikkun va a ir fortaleciendo cada vez más, se va a ir, va a ir teniendo más fuerza a partir de las halajot que ellos van recibiendo, hasta que finalmente en Matan Torah se recibe la carga energética increíble y altísima justamente para mantener a estos puntos con el trabajo constante y la posibilidad de llegar al tikkun total. Entonces, este es el motivo por el cual Am Israel bajó a Egipto, para corregir, para hacer tikkunim. Ahora bien, en la Agadá de Pesaj, nosotros vemos que el primer texto, como les había dicho, está escrito en arameo. Y les hice esta introducción sobre los mazikim porque hay una idea en Hazal que los mazikin, los duendes, los demonios, etcétera, no entienden arameo. No entienden arameo. Y por lo tanto, al escuchar este trozo en arameo y no entender lo que están diciéndoles o lo que ellos están escuchando, entonces deciden retirarse. Y de esa forma, la noche de Pesaj va a ser una noche que está cuidada, resguardada, y que los mazikim no van a venir a, de alguna manera, perturbar nuestro Hag, perturbar nuestra festividad. Hasta ese punto, en la Gadá se toma en consideración todos los mundos. Y si este mundo, el mundo de los demonios, debe salir, entonces sale, pero sale en forma inteligente a través de estas cosas. Y una de ellas es que este trozo está dicho en qué, en arameo. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos diciéndole en el segundo punto, todo el que tenga hambre que venga y coma, y todo el que tenga menester que venga y pascue. Este trozo está dicho en arameo, es una invitación, o sea, ¿quiénes la van a entender? Las personas que entienden arameo van a entender esta invitación. Sin embargo, los que no entienden arameo no van a entender que lo están invitando y por lo tanto no va a ir, no se va a presentar, y de esa manera vamos a tener fuerza suficiente para aprovechar esta noche. Em, Este es, digamos, uno de también uno de los motivos de por qué este trozo está escrito en arameo. Ahora, hay otros jajamín que opinan que este trozo está escrito en arameo por el motivo que en la época en que se introdujo, porque la Mishnah comienza con Manishtana, en la época en que se introdujo, ellos hablaban arameo y por lo tanto era conveniente terminar empezar o terminar con algo relacionado con el arameo para que las personas más simples pudieran entenderlo. Y pudieran entender de que estamos hablando de una lengua semita, que es el arameo, y que es una lengua que es necesario que todos entendamos. O sea, resumiendo, según la primera opinión que dije de los duendes no entienden arameo y por lo tanto, aunque los invitemos a todo el mundo, como decimos aquí, Kol Dechfin, todo el que tenga hambre, y los duendes tienen hambre, no van a entender que se los está invitando y no van a acercarse. ¿Bien? Ese es, digamos, el primer punto, la primera forma de explicarlo. La segunda forma de explicarlo es que el idioma que se hablaba en el momento que se introdujo este texto era arameo. Por lo tanto, el texto se dijo en arameo para que todas las personas pudieran sentirse invitados y hacer incluso aquello que no eran tan duchos, que no conocían tanto el arameo para entender lo que se estaba diciendo. Esas, digamos, son las dos grandes opiniones
por el por qué se dice este trozo en arameo. Akshav, como sabemos, la Haggadah es muy extensa y podemos estar analizando cada punto en forma muy extensa. Sin embargo, quiero centrarme, después de que vimos el idioma del primer trozo, me quiero centrar en las 4 preguntas. Manishtana. Manishtana alayla semikol aleilot, shebechol aleilot. Ustedes ya conocen lo que dice ahí. Y quiero que entendamos lo siguiente. Esto está conectado un poco con lo anterior, con el alahmania. ¿Por qué? En el hebreo a nivel más profundo, o sea, cuando hablamos de palabras con profundidad de semántica de Torá, entendemos o sabemos que la noche se divide en 2 partes. ¿A qué me refiero? Digamos, si tomamos números redondos, decimos que el día tiene 24 horas, de las 4, 12 son de día y 12 son de hora. Pues muy bien. Si nosotros, o sea, esto lo digo en forma general, 24 horas, 12 días, 12 de noche, esto va cambiando. En los días del verano hay bastante más día, más luz que oscuridad, entonces las horas disminuyen. En el tiempo de invierno esto aumenta, la oscuridad, pues la noche es más larga, etcétera. ¿Okay? Entonces, pero vamos a tomarlo en forma redonda para que tengamos para saber de qué estamos hablando. Entonces, si decimos, por ejemplo, que el día tiene 24 horas, las cuales 12 de día y 12 de noche, entonces encontramos que la noche tiene 12 horas. Estas 12 horas a su vez se dividen, según la Penimiuta Torah, o sea, de las partes más profundas de la Torah, en 2 secciones, de cada una de 6 horas. Y en la mitad justamente comienza la medianoche, o sea, Hatzot, medianoche. Comienza precisamente allí hasta el amanecer. Akshav, la primera parte de la noche, las primeras 6 horas de la noche, en hebreo a nivel pnimi se denomina Leil. Leil, como Leila Seder. Leil. Significa noche, noche del Seder, Leila Seder. Y esta primera parte tiene ese nombre hasta Hatzot, hasta medianoche. En medianoche cambia el apelativo al tiempo y ya no se llama Leil, se llama Laila. O sea, se utiliza la palabra Laila, que significa de la medianoche en adelante. Esta es una forma que tienen los cabalistas de dividir la noche. Pero esto no es solamente algo superfluo, sino que es bastante más profundo por lo siguiente. Los sabios dicen que el Leil, o sea, la primera parte de la noche, tiene una gran dificultad. ¿Cuál es? Que es el momento de Itgabrut Adinim. Es el momento en que se fortalecen los juicios estrictos sobre la persona. O sea, es el momento en que vemos, por ejemplo, el momento que las personas se reúnen generalmente en la festividad de Shabbat y eso, y muchas veces hay muchas discusiones en la mesa entre diferentes personas por diferentes temas, ya sea referentes al Shabbat o no referentes al Shabbat, etc. Encontramos que hay diferencias de criterio y eso puede llevar incluso a discusiones muy fuertes, etcétera. Hay también antipatías que suelen surgir, todo producto del tiempo de din, ¿no? Del tiempo de juicio estricto. Y hay también todo tipo de fuerzas que actúan en esa primera etapa que es mejor muchas veces no estar relacionados con ellas. Ok, ahora, desde la medianoche en adelante, como dijimos, cambia todo y ya es otro mundo, hacia Likrat Shaharit. Ahora bien, todas las noches del año, todas las noches del año se divide la presencia de las energías en 2. La primera parte, como dijimos, está relacionado con lo negativo, y la segunda parte
que es de la medianoche en adelante, se llama Rahamim. O sea, la primera parte se llama Din y la segunda parte de la noche se llama Rahamim, misericordia. ¿Bien? Cuando David Amelech se levantaba y tocaba el arpa y empezaba a cantar los Teilim, era después de la medianoche en adelante. Ahora, muy bien. En todas las noches del año es así, excepto en la noche de Pesaj. En la noche de Pesaj surge algo milagroso, y es el hecho que toda la noche completa, del principio al fin, las 12 horas de las que hablamos así en forma simbólica, toda esa sección se va a llamar Laila, o sea, va a imperar allí el Rahamín, la misericordia. Va a ser una noche protegida, va a ser una noche de cercanía de Am Israel con Akadosh Baruj Hu. La noche de Pesaj es diferente a todas las noches, porque en la noche de Pesaj no hay din, sino lo que hay es Rahamim, misericordia. Y este es lo esencial, este es el punto esencial de lo que ustedes conocen como Manishtana Alayla Hazeh Mikol Aleilot. Cuán diferente fue esta noche del resto de las noches. Cuán diferente es, no fue, es esta noche con respecto al resto de las noches. El tema básico es porque toda esta noche es noche de Rahamim, es noche de misericordia, por lo tanto los cielos están abiertos, las peticiones y los rezos de la persona pueden ser muchísimo más fuertes. ¿Por qué? Porque está la persona acercándose a una etapa de Rahamín completo durante toda la noche. ¿Bien? En la noche de Pesaj Dafka. Después los días de Jolamoed se transforman en otras energías, pero la noche de Pesaj es una noche que se llama Laila y por tanto vamos a decir qué fue demudada, qué fue, cómo cambió esta noche de todas las noches, porque esta noche se llama Laila. ¿Ok? Este es lo primero que tenemos que entender. Segundo, después que hemos dicho eso, Manishtana Laila Azeh, se acostumbran a hacer 4 preguntas. ¿Mm? Se acostumbran a hacer 4 preguntas relacionadas precisamente con qué, con las cosas diferentes que hacemos en Pesaj de aquellas que hacemos el resto del año. Y aquí la Gemara dice algo bastante interesante. La Mishnah dice algo muy interesante porque dice que esto nos muestra esta parte de las preguntas que el Ben Shoel Aviv, el hijo pregunta al padre. ¿Qué pregunta al padre? ¿Por qué en todas las noches comemos hametz y matzá? Esta noche solo matzá. Número 2, ¿por qué comemos otras verduras? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, esto quiere decir entonces que hay un toque muy especial en la pregunta, porque dice, el hijo pregunta a su padre, el hijo pregunta a su padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la noche de Pesaj es una noche donde hay un reencuentro generacional. Las generaciones que son más jóvenes, que son las que van a salir al mundo en algún momento a profesar en forma muy fuerte la emuná en un solo Dios, que eso es el judaísmo, se están preparando. Y se están preparando, por ejemplo, en el Seder de Pesaj mismo. Ahí se preparan a lo que va a ser después el mundo. Y la preparación se da a través de qué? De la pregunta y la respuesta. Por lo tanto, las generaciones nuevas van a juntarse, van a retornar a las generaciones anteriores, que son los que están dirigiendo el Seder, y les van a preguntar sobre 4 diferentes puntos. Y esto, el dagesh, o sea, el acento está precisamente en el hecho de que es un reencuentro generacional, porque eso es lo que va a fortalecer precisamente la transmisión de estas diferencias. Una de ellas es que en todas las noches comemos matzá o hametz y esta noche solamente matzá. Segundo, como dije, que en todas las noches se come todo tipo de verduras. Esta noche es necesario comer también verduras amargas. Que todas las noches
solemos untar, no solemos ni siquiera untar las verduras en una salsa incluso una vez. Esta noche lo hacemos 2 veces. Y en punto número 3, 4, perdón, que todas las noches nos sentamos o sentados o recostados. Esta noche solamente lo hacemos recostados. Estas 4 preguntas son la base de la construcción de una buena relación generacional de padres a hijos. La relación que hay entre los padres y los hijos normalmente suele ser una relación, debería ser una relación afectiva y emocional alta. Sin embargo, no siempre es así. No siempre los hijos están dispuestos a continuar con el camino de los padres. Bueno, este momento, el momento de Pesaj, es el que puede reconstruir cualquier relación generacional perdida. Una vez, para entender también qué es lo que estamos diciendo y entenderlo en la perspectiva de lo que nos estamos diciendo, una vez una alumna me preguntó algo que yo estaba explicando sobre cómo los sabios en Benebrak estaban planeando el futuro de Israel, etc. Entonces alguien me pregunta y me dice, bueno, entonces se pierde el espíritu del Pesaj, pero no es porque ellos estuviesen pensando o planeando con estas palabras, vamos a hacer tal cosa y vamos a ir a tal lugar y vamos a volver de tal lugar y no, ellos leyeron la Agadá, ellos leyeron la Agadá con la profundidad que esto tiene y eso es lo que causa Tikkun Olam, eso es lo que causa la corrección del mundo. Lo mismo pasa acá con la corrección generacional, que nosotros debemos reconstruir nuestra relación con las generaciones anteriores. No pasa por un coach, no pasa por una situación en que vamos a sentarnos como analizamos en forma muy lógica y psicológica las relaciones generacionales. No, no pasa por eso. Pasa simplemente por hacer 4 preguntas. Si la persona hace realmente esas 4 preguntas en forma precisa, en forma profunda, entonces eso es lo que trae, eso abre una energía tan grande que trae una corrección generacional. ¿Cuáles son las 4 preguntas? Ya las mencionamos, pero quiero explicar por qué se relacionan tanto con la reconstrucción del kesher, de la relación de padres a hijos, que es lo que estamos viendo que se produce aquí en el Manishtana. Una de las grandes explicaciones de por qué, y al parecer una explicación muy, muy potente, de por qué evitamos el Hametz en Pesaj, porque el Hametz representa cosas negativas. ¿Bien? Recuerdan que durante 130 años Adam Rishon se mantuvo separado de Javá y eso causó que aparecieran en el mundo los Shindalet y los espíritus, etcétera, seres negativos. Gran parte de la posibilidad, entre comillas, que tienen estos seres de mantenerse es precisamente por las personas que son orgullosas. Las personas que tienen demasiado orgullo están jugando con fuerzas ocultas, con fuerzas oscuras. Y en Pesaj lo que yo quiero precisamente es que esto no ocurra. No quiero que estas fuerzas lleguen. Entonces, una de las conductas para que esto no ocurra es que nos conduzcamos con humildad. Y el símbolo de la humildad es la matzá. La matzá es así plana, no como el pan que leuda y puede tener incluso muchos tipos de adornos o cosas. La matzá es matzá sola, no hay nada más, es solo matzá. Entonces, qué nos enseña esto? Que ahí estamos frente a un punto que es necesario entender. Debemos ser humildes para corregir nuestra relación con los antepasados. Es el básico. Segundo, normalmente comemos verduras esta noche, verduras amargas. ¿Por qué las verduras amargas ayudan a nuestra relación con las generaciones anteriores? Las verduras amargas recuerdan, como dije, la amargura de los egipcios en Egipto, que gritaron a Hashem y Hashem los salva. Bueno, en recuerdo de esa capacidad o esa necesidad de tefilá,
que por el trabajo y por la amargura que ellos estaban viviendo necesitaban salir de esa amargura, y lo hicieron a través de qué? Lo hicieron a través de la tefilá, lo hicieron a través del pedido, de pedir. Entonces, cuando nosotros recordamos la amargura, recordamos también que quisieron salir de esa amargura, y lo hicieron a través de la tzedakah, del rugir, del ruido, o sea, de la tefilá. Y eso precisamente es lo segundo que debemos tratar de entender en nuestra relación generacional, que si Hashem no está presente en los tikkunim que yo quiero hacer de mi vida, entonces nunca van a estar corregidos. Siempre es necesario que la presencia de Akadosh Baruj Hu esté para que lo que yo haga pueda ser realmente una corrección. Y nos quedan dos preguntas, una sobre el tibul, untar en agua con sal y después el jaroset en la jasa, indica o es una señal de personas importantes, y las personas importantes son personas libres. Esto es lo que me interesa. Se está acá hablando de personas que son libres. Como son libres, tienen estas posibilidades que un esclavo no tiene, de sentirse dueño, de sentirse poderoso, de sentirse fuerte. Todo eso sí lo tiene una persona que es esclavizada o una persona que está empleada. Por lo tanto, el tercer punto que nos enseña que debemos, en toda la medida de nuestras fuerzas, construir un mundo de relaciones generacionales eh, en que la persona pueda entenderse o comprenderse como que merece más a nivel espiritual, merece más a nivel material, y no conformarse con mediocridades religiosas, sino que avanzar a ser muchísimo más fuerte cada día más en la Torah de Hashem. Y por último está el comer recostado o inclinado, que es símbolo de serará, es símbolo de importancia, ¿no? De ser una persona importante. Precisamente en Pesaj tenemos que sentirnos como personas importantes, y las personas importantes, de la misma manera que en la pregunta anterior del Tibul se habla también de personas importantes que suelen hacer eso antes de la comida. La importancia no es una importancia gavtaní, no es una importancia de soberbia, sino que es una importancia esencial. Y cuando una persona se sabe importante, entonces sabe que no puede comportarse de una forma que sea contraria al nivel que él tiene. Entonces, si tiene un nivel de cercanía con Akadosh Baruj Hu, tiene que tratar de comportarse según ese nivel de cercanía, y con las generaciones anteriores también. Si él quiere llegar a tener un estatus de respeto como el que tiene su abuelo, tiene que comportarse como su abuelo se comportó. Y de esa manera reconstruir, como lo dije, esta crisis generacional que a veces tenemos durante todo el año. Aquí precisamente en la Gadá nos enseña la Gadá que debemos volver al origen, volver nuevamente a aquellos que estuvieron antes y preguntarles a ellos lo que está escrito acá. Ellos van a responder, como está escrito más adelante, pero de esa forma la persona puede elevarse espiritualmente y llegar finalmente a un Kesher Aduk con Hashem, si es que fuerte con Hashem, si es que tiene una relación fuerte también con las generaciones anteriores. Ok, vamos a quedar por hoy hasta acá. Bezrat Hashem, en las próximas clases vamos a avanzar con algunos contenidos mayores que tienen que ver con la Haggadah de Pesaj, para que tengan mucho de qué pensar en la noche del Seder y también qué decir. Vamos a tratar por lo menos dos temas más, y de esa manera vamos a pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos ayude a estar preparados para llegar a esta gran noche. Bezrat Hashem, que estos estudios sirvan para que nuestros soldados sean protegidos y para que Kadosh Baruj Hu haga que vuelvan todos nuestros secuestrados sanos de cuerpo y de alma. Que tengan ustedes excelente semana.